podemos decir que es un tejido conjuntivo, pero en esta oportunidad con características muy especiales. No es un tejido común de los tejidos que estamos hablando. El tejido linfático se caracteriza por tener, de ahora en adelante vamos a empezar a hablar aquello, un esqueleto, que lo vamos a llamar estroma de hoy en adelante en la histología. ¿Listo? Tienen un esqueleto que se llama estroma y tienen un relleno, es parecido a la red del pescador. ¿Ustedes conocen la red del pescador? Ese sería el estroma, el esqueleto, ¿qué les parece? Y adentro quedan atrapados los peces, ¿verdad? Sería el parénquima. Mira eso. ¿Ya? O relleno. Y ese parénquima particularmente está constituido por las células. ¿Se entiende? Pero bueno, esa es la mayoría de los órganos linfoides que diríamos nosotros. Pero también existen algunos órganos que no necesariamente tienen este estroma, este esqueleto, sino que están acumulados. Muchas de las células, como los peces, se acumularían en un estanque de agua, así más o menos. Pero que no necesariamente tienen que tener un esqueleto previo, que vendría a ser en este caso para nosotros ese esqueleto, ese estroma, un tejido conjuntivo reticular. El tejido conjuntivo reticular ya lo hemos visto dentro de los tejidos conjuntivales. ¿Se acuerdan? Estaba constituido esencialmente de fibras de reticulina. Y la reticulina, no te olvides, es la colágena del tipo 3. ¿No? ¿Sí? Ya están acordándose. Vamos a entonces desarrollar a estos órganos que se ocupan de formar, y digo yo formar porque en realidad se originan en la médula, pero se van a estos órganos para madurar. Es como si ustedes nacieran en La Paz, ¿no? Pequeñitos, pero para madurar se van a otro país que tenga mejores condiciones, digamos, ¿no? Entonces ahí maduran, ahí se especializan. Así más o menos son estos órganos linfoides. Nacen en la médula ósea, diríamos, entre comillas nacen, se originan, diría mejor, estas células que son la mayoría los linfocitos, pero no habían sido solamente los linfocitos, sino todas las células de la serie blanca particularmente, ¿no? Migran a estos órganos para madurar y adquirir competencias. Y esas competencias son muy especiales. A eso se llama inmunidad. ¿Listo? He lanzado muchas ideas que sé que ahorita les están causando una angustia, por no decir otra cosa. Pero vamos por el principio, ¿listo? Ya. Aquí está el tejido linfático del cual estoy hablando, ¿no? Entonces vamos a entender que hay un tejido linfático difuso que no tiene un verdadero esqueleto, ¿listo? Un estroma. Son acúmulos, particularmente de las células de la serie blanca, por no decir los linfocitos, ¿no? Y por ejemplo los tenemos en la dermis de la piel, en ciertos sitios. En la lámina propia de muchas mucosas, como la boca, por ejemplo, ¿no? Así, entonces, podemos observar que este tipo de tejido linfático difuso, miren como en este caso, y es muy importante hablar, por ejemplo, de las amígdalas linguales, ¿no? Las amígdalas que tenemos al ingreso a la faringe, todas estas amígdalas que son importantísimas, están situados alrededor del ingreso hacia el aparato digestivo y respiratorio. Y los linfocitos ahí juegan un papel importante de impedir ingresar muchos microorganismos, bacterias, virus, hongos y muchos elementos que podemos decir agresivos para nuestra vida son frenadas por los linfocitos. Pero ahí
Tenemos cúmulos de linfocitos debajo del epitelio en el tejido conjuntivo que se llama lámina propia. En la piel se llamaba la dermis, ¿verdad? Dermis. Entonces, aquí vamos a hablar de todo esto. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, en la médula del timo, en la corteza y médula del timo en este caso, y así como hemos ido mencionando en otros sitios. Pero también tenemos un tejido linfático de manera cordonal, podríamos decir así. Se acumulan los linfocitos y forman verdaderos cordones. En una primera instancia eran cúmulos que los vamos a conocer más adelante. Pero aquí los tenemos en forma de cordones y se puede ver eso en la médula del ganglio linfático, por ejemplo, formando cordones. En el timo podemos verlo, más adelante ya vamos a estudiar en lo que corresponde la pulpa blanca del timo. Y blanca se llama porque la mayoría son linfocitos. Miren eso, ¿no? Ahí está en la médula los ganglios linfáticos, en la pulpa blanca del vaso, creo que dije timo, no, del vaso. De la pulpa esplénica, que se va a dividir en dos formas de pulpas, más adelante vamos a estudiar, pulpa roja y pulpa blanca. Entonces en el vaso, un órgano que está situado al otro lado del hígado, ¿no? Aquí está en la parte derecha el hígado, en la parte izquierda tenemos al vaso. Vamos estudiando al vaso también como órgano linfóide. Y después tenemos el tejido linfático folicular o nodular. Y esto es interesante porque es el parénquima linfático situado ahí, y son nódulos conglomerados de linfocitos, como en el ganglio linfático en la zona periférica, donde encontramos cúmulos de linfocitos donde van a ir a madurar. En la parte central se puede ver a las células estas, todavía en proceso de formación, que vienen desde la médula, llegan acá, y muchas células también madre, podríamos decir, que están ahí y van a originar la maduración de los linfocitos. Bien, aquí está entonces, de principio, esto es lo que hay que subrayar. El tejido linfático está dispuesto en nuestro organismo en tejido linfático difuso, cordonal y tejido linfático folicular o nodular. Esto de principio, ¿listo? Tres grupos de formas donde se acumulan los linfocitos. Bien, pero tal vez este cuadro sea el más contundente para entender lo que estoy hablando. Los órganos linfáticos, así, están constituidos por el tejido linfático reticular, el esqueleto que yo estaba hablando. Muchos dicen el citoesqueleto, ¿no? de estos tejidos. Y segundo, las células linfáticas, su relleno, el parénquima. ¿Listo? ¿Y cómo están organizados en tres tipos bajo estas estructuras histológicas? Lo que acabamos de decir. Un tejido linfático difuso, lo que acabamos de decir, en cordones linfáticos y en forma de cúmulos o nódulos linfóides. ¿Listo? Esto integrando, entendemos, como los órganos linfáticos asociados a mucosas, y dentro de las mucosas he hablado de las amígdalas, ¿te acuerdas? Las amígdalas que están cubiertas por un epitelio, dependiendo de qué tipo de amígdala se trate. Por ejemplo, si hablamos de las amígdalas palatinas o linguales, que tenemos dos subtipos de amígdalas ahí, están cubiertas de epitelio de la boca, plano por estratificado, no que de revestimiento que llamamos, ¿no? Plano por estratificado, no queratinizado. En cambio, la amígdala faringe arriba, pues tiene dos tipos de epitelio, o las tónsilas, como también se llaman, ¿no? Entonces tiene dos tipos de epitelio, una parte respiratoria y otra epitelio bucal. Esa es lo particular de la amígdala faringe. Y después tenemos dos amígdalas tubáricas, que están situadas más atrás, más adentro, más o menos al ingreso de un conducto faringo-timpánico que se comunica el oído con la orofaringe, ¿no? Ahí están situadas.
Entonces, estas son las amígdalas que nosotros tenemos. En realidad tienen un epitelio y abajo tienen tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo entonces presenta linfocitos que están en nódulos, ¿no? A eso se llaman amígdalas. ¿Listo? Ahí está. Después tenemos lo mismo, igualito en los intestinos, en los conductos donde llevamos aire, tráquea, bronquios extrapulmonares, en fin, en estos conductos, y a lo largo del intestino grueso, delgado, ni qué decir en el apéndice fecal o el apéndice vermiforme que tenemos nosotros, que antes se decía que no tiene ninguna función el apéndice, es un perjuicio, hay que sacarlo siempre. No, hoy día el apéndice es un órgano de vital importancia, ¿no? Antes se entendía que no servía para nada el pobre apéndice, más o menos trae más problemas, decían que era un intestino atrofiado. No, hoy día el apéndice fecal se lo da una relevancia tan importante porque es el lugar donde se forman muchos linfocitos y la inmunidad importante que produce para favorecer a nuestro organismo, ¿no? Entonces ahí tenemos las placas de Peyer o los folículos acuminados que llaman también. Placas de Peyer que se llaman nódulos también debajo del epitelio intestinal. Ahí en la lámina propia que se llama, vamos a observar nódulos linfoides, acúmulo de linfocitos. Por ahora les diremos así, esos linfocitos se acumulan en un grupo casi esférico, miren, ¿no? Para madurar los linfocitos y para producir inmunidad. Eso es lo importante, ahí tenemos las placas de Peyer. Miren, es el mismo nódulo, pero que en el intestino se llama placas de Peyer. Cuando están de uno en uno, y cuando se asocian unas 8 o 10 placas de Peyer o nódulos linfoides, en vez de nódulos linfoides, en el intestino lo llaman placas de Peyer. No nos angustiemos. El problema es eso, ¿no? Es decir, que tiene tanta denominación que a veces nos confundimos, ¿no? Pero no, son los mismos nódulos, pero que en el intestino se llaman placas de Peyer. Pero cuando están de uno en uno, o sea, solteritos, podríamos decir así. Pero hay sectores como en el intestino grueso, donde se acumulan 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 placas de Peyer, o nódulos linfoides mejor, y se llaman folículos acuminados. Ya un club de placas de Peyer, ya listo, así sería para nosotros, ¿no? Más sencillo entender. Un grupo de varios nódulos. Entonces ahí está, y también tenemos aquí, a ver qué dice aquí. Bueno, esta es la bursa de Fabricio, pero en las aves, nada que ver con los humanos esto. ¿Listo? La bursa o bolsa de Fabricio, que se llama, que también tiene nódulos linfoides, pero es en las aves. Bueno, estamos haciendo un poquito de histología comparada también para ver estas características. Y por el otro lado, ¿cómo se integran en órganos linfáticos con cápsula? Al final podemos decir que hay órganos linfáticos donde acumulan linfocitos con cápsula y otros sin cápsula. ¿Ya? Los sin cápsula, no sé si entienden esta partecita. Hace muchos años había movimientos aquí, los sin tierra, ¿no? En contraposición a los que tenían tierra, ¿me entienden? ¿No? Después tenía mis estudiantes con nota y los sin nota. Bueno, los sin nota se entiende que no han dado exámenes, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando igual. Los órganos linfoides con cápsula, ahí está, con cápsula que les rodea, adentro están los linfocitos, y otros sin cápsula o difusos, ¿listo? Que están distribuidos como las amígdalas serían sin cápsula. En cambio hay otros órganos con cápsula que vamos a estudiar enseguida. Los ganglios linfáticos, el vaso tiene cápsula, el timo tiene cápsula, ¿no? Y también tenemos, allá abajo dice el ganglio hemolinfático. Bueno, eso es en algunos mamíferos inferiores también. ¿Listo? Entonces no vamos a tomar en cuenta muy bien estos otros, sino estos del humano que nos interesa ahora, ¿no? ¿Listo, queridos amigos? Bien. Pero para no complicarles, sé que les he causado angustia de primero, en este momento deben estar miércoles, no la agarré todavía, ¿no? ¿Sí o no? Seguro. ¿Y ahora esto con qué se comen?
Así deben estar pensando, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos a ir de a poquito. Hoy voy a empezar hablando de los órganos linfáticos para que me entiendan bien. Al final voy a volver a este mismo cuadro y van a decir, ah, sí era bien sencillo, lo que pasa es que no se dejaba entender este ñaco hacia nosotros, ¿no? Entonces hoy día voy a empezar por los órganos linfáticos con cápsulas. ¿Listo? Y tienen una cápsula de tejido conjuntivo que les rodea. ¿Listo? Y voy a empezar hablando por el ganglio linfático. ¿Qué son los ganglios linfáticos? ¿Qué importancia tienen? ¿Cómo están constituidos histológicamente? Etcétera, etcétera. De eso me voy a ocupar ahora. Entonces empiezo hablando de los ganglios linfáticos. Ahí está. Los ganglios linfáticos son órganos linfoides capsulados o encapsulados. Primera se ve así. ¿Listo? Primera afirmación, si quieren también, ¿no? Primer punto, ya, así para que no tengamos mucho lío tampoco. A ver si me complico. ¿Y cómo son estos órganos linfáticos? ¿Dónde están situados? Los órganos linfáticos tienen una forma de riñoncito o de un porotito, si quieren ustedes. ¿Listo? Para empezar, entonces, tienen una forma más o menos de un poroto o de un riñoncito. Están cubiertas de una cápsula, por supuesto, de tejido conjuntivo reticular. De la profundidad surge una trama, un esqueleto. A ver, ¿cómo podríamos imaginar este esqueleto? Como una bola de pelos que conocen ustedes. ¿Alguna vez han visto una bola de pelos? Queridos amigos, ¿sí? ¿Todos? Es igualito. El ganglio tiene un esqueleto lleno de fibras de reticulina. ¿Listo? Por eso se dice tiene tejido conjuntivo reticular como estroma, como esqueleto este órgano. ¿Listo? Entonces, todo ganglio linfático, si bien tiene esa forma de un porotito, son órganos muy pequeñitos, del tamaño más o menos, algunos del tamaño de la cabeza de un alfiler, eso es lo normal, o casi del tamaño de una cabecita de fósforo, los más grandes. Generalmente no se pueden palpar los ganglios linfáticos, ¿no? Claro, por anatomía, ustedes van a estudiarlo en anatomía. Tenemos, en cuanto a nuestro aparato estomatognático, que es la parte donde nos dedicamos a ver, que los ganglios se encuentran, por ejemplo, en esta región, los sublinguales, ahí abajo. Los parotidios, los retroparotidios, los submaxilares, ¿no? Los genianos, en fin, tenemos varios ganglios pequeñitos situados en lugares estratégicos. En todo nuestro organismo, a ver, yo voy a pasar un dibujito segundo, que es mejor todavía. Ahí tenemos, miren cómo está distribuido en ciertos lugares estos nuestros ganglios linfáticos. ¿Y para qué sirven los ganglios linfáticos? Para limpiar la linfa. ¿Ya? Entonces vuelvo yo a esta partecita del dibujo, miren acá. ¿Y qué es la linfa? Ese es el líquido que alguna vez hablamos en el tejido conjuntivo tisular. ¿Te acuerdas? Era el ultrafiltrado de la sangre que llevaba oxígeno y llevaba nutrientes a todas las células del tejido conjuntivo, porque las células del tejido conjuntivo no se nutren directamente de la sangre, pues, hemos dicho, ¿no ven? Acá son vampiros para estar chupando sangre ahí, nada que ver, ¿no? Las células, los fibroblastos, los fibros y tantas células hemos visto el tejido conjuntivo, adipocitos, esos no se van a nutrir directamente de la sangre, van a tomar el oxígeno, no.
A ellos hay que servirles en platitos, ¿o no? ¿Sí? Es como el almuerzo que se sirve en la casa. Acá directamente vas a con cucharón de la olla a consumir. Nada. Tenemos que servir como se debe, en unos platitos para que cada uno se sirva, ¿o no? Es igualito. Entonces las células en el tejido conjuntival no se nutren directamente de la sangre. Sé que ahí están los nutrientes, pero tienen que distribuirse como se debe a través de este líquido tisular del tejido conjuntival. Y esa es la linfa. La linfa, ese es el líquido tisular que recogerá los desechos del metabolismo celular, o sea, los desechos que la célula elimina después de haberse nutrido por excreción, libera al exterior. ¿Y quién conduce? Es como como te diría, como el alcantarillado. El alcantarillado, ¿qué hace? Recoge todos los desechos, ¿no ve? ¿Sí o no? Tanto aguas servidas, ¿no? Todo eso recoge de toda la ciudad, ¿o no? Es igualito. Solamente que en la ciudad el agua que pasa por ahí no es tratada. En otros países hay que limpiarla, filtrarla y de nuevo utilizar ese agua, se vuelve potable, ¿no ve? Entonces, imagínense, la linfa no es sangre, por favor, no te equivoques. Es parte del plasma sanguíneo que sale fuera de los vasos sanguíneos, pero en este caso es el líquido, alto contenido de agua, que tiene oxígeno, que tiene proteínas y todos esos nutrientes, llegan a las células, estos eliminan al mismo líquido y en la linfa, entonces, que es el ultrafiltrado, llegará hasta cada uno de los ganglios para poder filtrarse, limpiarse, ¿no? Y en este caso pueden arrastrar bacterias, virus, desechos del metabolismo, todo aquello. Los ganglios se constituyen entonces en filtros de la linfa. Y hay varios conductos, miren, por la cara convexa de los ganglios ingresan un sinnúmero de conductos linfáticos, pero que se llaman aferentes, ¿no? Aferentes. Quiere decir que de afuera hacia adentro del ganglio ingresa la linfa. Esa linfa impura, esa linfa lleno de desechos del metabolismo celular. ¿Me entiende? Esa linfa que no se utiliza ese rato por las células. Entonces llegan a los ganglios, aquí se purifica la linfa, se filtra la linfa. El ganglio linfático se constituye como un filtro entonces de la linfa. Y la linfa, una vez limpiecita, sale por un solo conducto y se llama el conducto eferente. Tiene varios conductos aferentes, mira, un sinnúmero de aferentes que entran por la cara convexa del ganglio, pero una sola sale por la cara cóncava del ganglio, mejor llamada a esta zona el ilio con H. El ilio, aquí voy a escribir ilio. El ilio. ¿Qué es el ilio? Entonces, histológicamente, dentro de la microanatomía, ya les he explicado lo que la histología maneja, es la microanatomía, ¿no? Entonces, es un sitio por donde egresan, salen, en este caso, el conducto linfático eferente, de adentro para afuera. Pero también van a salir las venas, ¿no? Ingresan las arterias, salen las venas llevando sangre impura y las arterias llevando sangre pura a cada uno de los ganglios linfáticos. En nuestro organismo tenemos cientos de ganglios linfáticos distribuidos en todo nuestro organismo. No solamente existen en esta zona de la cara, en todas partes, en las axilas, a nivel del ingle, del perineo, en todo lugar tenemos ganglios linfáticos. Porque la linfa tiene que drenarse, limpiarse. Entonces, ya estamos entendiendo
El ganglio linfático es un órgano linfático capsulado. Tiene una cápsula, está construido todo, ese es su esqueleto, el tejido conjuntivo reticular, ¿verdad? Ese es el estroma. Y ahí adentro está lleno de millones de células, particularmente linfocitos, que viene a ser el parénquima. Es el relleno. Yo comparaba la red del pescador como el esqueleto, el estroma, y los pececitos que vendrían a ser el relleno. En este caso, en vez de pececitos, son miles y millones de células, ¿me entienden? Pero linfocitos. Y no solamente linfocitos, oye, existen una serie de células que van a participar de esta purificación de la linfa. ¿Y saben quiénes son? Las células retículo-epiteliales, para muchos llamados y conocidos solamente como células reticulares. ¿Entienden? Y ahora empezamos a complicarnos y decir, ¿y qué son las células reticulares, oye? Ah, pero sí hemos hablado en tejido conjuntivo, ¿no? Son los mismos fibroblastos de los cuales hemos hablado. Aquellos que producían la sustancia el MEC, la matriz extracelular, las fibras colágenas, todo aquello. ¿Se acuerdan de esas células o no? Sí, ¿no? Los fibroblastos. Pero que en los ganglios linfáticos, por estar presentes y cumplir otras funciones más, al margen de fabricar todos estos productos, y en esta ocasión, otra función competente es filtrar a la linfa, ¿no? Entonces se llama retícula. Su otro nombrecito, en vez de decirle fibroblasto especializado, porque ahora ya filtras la linfa, ¿no? Ya filtras la linfa más. En vez de decirle, eres fibroblasto, lo vamos a decir célula retícula. Pero para recordarnos inclusive mejor, célula retículo epitelial. ¿Qué les parece? ¿No les parece nada? ¿No les está gustando esta partecita? Entonces hay las células retículo-epiteliales como células, como contenido, como parénquima, como relleno, como pececitos atrapados. Hay un sinfín de células, pero la mayoría son linfocitos. La mayoría son linfocitos. Pero también hay células retículo-epiteliales, ¿no? Y dentro de los linfocitos están los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Qué te parece? Y están las células retículo-epiteliales. Pero también hay células plasmáticas, plasmocitos. Y también hay células macrofágicas. ¿Te acuerdas de los macrófagos? Que se originaban en la médula, en la misma línea de los monocitos, que también son macrófagos. Claro, se está circulando en la sangre, se llama monocito, pero cuando se entra al tejido conjuntivo, se llama macrófago. ¿Sí o no? Y hay una gran cantidad de células macrofágicas que ingresan a los tejidos y tienen otros nombres. Yo les contaba en la anterior clase, cuando avanzamos tejido nervioso, era un macrófago que ingresaba al tejido nervioso y le decían, pero tienes que convertirte en microglía. La microglía es macrofágica. ¿Te acuerdas o no? Son de esa misma línea, de esta misma estirpe estas células. Entonces, aquí vamos a tener macrófagos, ¿no? Y plasmocitos. ¿Y quiénes son los plasmocitos? ¿Te acordarás? Esa es nuestra primera clase de tejido conjuntivo. Son parecidos a los linfocitos. ¿Acaso igualito? Con un núcleo casi esférico, que ocupa todo el citoplasma. ¿Te acuerdas o no? Los linfocitos, que los hemos visto en el laboratorio inclusive. Pero son capaces de producir inmunoglobulinas. Entonces los plasmocitos, claro, producen también inmunoglobulinas. Y están acá, metidos acá. Es decir, los plasmocitos y los linfocitos son primos hermanos, pues, ¿o no? Con mismas funciones, pues. Ahí están. Y entonces tenemos muchas más células provenientes del torrente sanguíneo. Ahí están. Y que cada una de estas a su turno va a producir también funciones importantes del ganglio.
Por lo tanto, el ganglio linfático, la primera función importante que tiene es de filtrar la linfa, ¿cierto? ¿Sí? Purificarla. Y por el vaso eferente saldrá limpiecita la linfa, ¿verdad? Claro que sí. La segunda función, ¿cuál sería? Linfopoyética. ¿Por qué linfo? ¿Qué es poiesis? ¿Se acuerdan de la clase de sangre cuando hablaba de la hematopoiesis? ¿Se acuerdan o no? ¿Y qué era la hematopoiesis? Es el proceso de formación, de generación de células que van a renovar las células de la sangre, ¿o no? Y serían los eritrocitos, aunque no son verdaderas células en realidad. Ahí está, van a renovar los linfocitos, van a renovar. Poiesis es formación, por lo tanto, ¿no? Y cuando hablo de linfopoiesis, estoy hablando que los ganglios linfáticos tienen la capacidad de formar o de madurar los linfocitos. Es como un otro país donde desde la médula llegan los linfocitos y van a poblar todo este ganglio linfático, van a rellenar en realidad los linfocitos, pero que todavía no estaban viables, no estaban maduros, no estaban competentes, no tenían las funciones, eran muy chiquititos, pues, bebés eran, ¿no? Entonces dentro del ganglio empezarán a madurar, ¿me entienden? Y a cumplir funciones importantes, por eso se dice de inmunidad, de inmunopoiesis también. Uno es linfopoiesis, formación, maduración de linfocitos, y la otra función que cumplen es inmunopoiesis, es decir, producción de proteínas, de inmunoglobulinas. ¿Me entienden? No solamente es filtrar entonces. Destacaremos en los ganglios linfáticos tres funciones importantes: filtrar la linfa, linfopoiesis, formación de linfocitos, e inmunopoiesis, formación de inmunoglobulinas. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Ya estamos? Esas son las funciones. Entonces ya estos ganglios linfáticos que drenan la linfa los tenemos distribuidos cientos, muy próximos a la cavidad bucal, en la mandíbula, en la parte de la cadena yugular, ahí de los ganglios linfáticos, a nivel de las... En todos sitios se encuentran los ganglios estratégicos, llamaríamos así, para filtrar la linfa de esas regiones, ¿no? Otras en el periné, en todo lugar tenemos ganglios linfáticos y se encargan de filtrar todos los sectores. Sería como decir, tenemos en toda la ciudad varias estaciones policiales, por decirles, ¿no? En cada zona, en cada calle, si tuviéramos, oye, policías ahí con sus casetas, todo, muchas ya tendríamos un resguardo maravilloso, ¿no? ¿Te das cuenta? Tendríamos miles de policías a lo largo de toda la ciudad resguardando, ¿no es cierto? Sería lindo, es un sueño también. Pero los ganglios lo han logrado. Tenemos en todos los sitios de los brazos, en fin, miren, ahí están cientos de miles, y la linfa limpiecita la van a conducir mediante, primero, conductos que son aferentes, capilares linfáticos, conductos linfáticos de mayor calibre, hasta constituir la gran vena linfática que va a ir a desembocar en la aurícula derecha del corazón para nuevamente mezclarse con la sangre y otra vez distribuirse al organismo. Así es la cosa, ¿no? Pero tiene que llegar una linfa limpia, ¿no? Así. Entonces, ahí estamos hablando de los ganglios linfáticos. Algunos los llaman también linfonodos. Linfonodos, no estamos complicados. ¿Qué es linfonodo? Estamos ahí, ¿no? El ganglio linfático, pues, claro, lo conozco, ¿no? Así es. Entonces, este es el ganglio linfático, queridos amigos. Pero ahora tengo que conocer cómo es la histología de cada ganglio linfático. Si bien de principio ya sé que tiene una cápsula, tiene estroma y un parénquima, un relleno, pero ahora ¿cómo es todo eso? Entonces, para esto hacemos una distribución
primero de microanatomía, de regionalización en el ganglio linfático. Todo lo que está cerca al ilio, miren, hasta aquí, se llama la médula del ganglio linfático. Ya estoy adentrándome primero a la histología, ¿no? Estoy haciendo una regionalización de la microanatomía del ganglio linfático. Entonces, esta es la zona medular. Y muy debajo de la cápsula se llama la zona cortical. ¿Listo? Bien, a ver, vamos a ir viendo, creo que tengo ya. Aquí está mejor el ganglio linfático. Miren, ahora sí, en su esquema, en su plenitud. Entonces estamos haciendo un reconocimiento. Miren, hasta ahí. Hasta ahí, esta región marca. Miren, esta es la zona medular. Toda esta región, miren, próxima al ilio, toda esta región se llama médula del ganglio linfático. Y hay una zona que se llama, por debajo de la cápsula, la zona cortical del ganglio linfático. Pero ¿cómo lo reconozco al microscopio? Oye, esta zona cortical y medular. Ah, es bien sencillo. En la zona cortical, debajo de la cápsula, en el humano, hay unas agrupaciones de linfocitos que se llaman nódulos linfoides. ¿Listo? El sitio, cuando vean entonces en anatomía en nuestro laboratorio, al microscopio microscopio compuesto, perdón. Estoy soñando mucho de tener microscopio electrónico. Algún día lo vamos a tener, bueno. Entonces, aquí tenemos a los nódulos linfoides. Aquí le faltan más nódulos linfoides, ¿no? Entonces, cuando veamos al microscopio, existe puros nódulos en la periferia. Ah, es la zona cortical. En estos nódulos están los linfocitos que han llegado hasta la médula, que están madurando, que están creciendo. Y una vez que han adquirido toda su competencia y ya son mayores, ya están hábiles para cumplir sus funciones, van a recorrer y se van a poner a manera de cordones. Miren, estos son los cordones, queridos amigos. Cordones medulares. ¿Qué es esto, cada cordón? Son miles de linfocitos, como si fueran soldados marchando para la guerra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los linfocitos, para salir a la circulación, y se están dirigiendo hacia el ilio, ¿no? Y van a salir, en este caso, una vez viables los linfocitos, claro, por la parte sanguínea, ¿no? Por ahí, ¿no? Los linfocitos también están, ¿dónde están los linfocitos? Ahí, y también por la gran vena linfática que va arrastrando la linfa y linfocitos. Así es la cosa. Entonces, ¿cómo reconocer al ganglio? Por los nódulos linfoides que están en la periferia, ¿no? Que se llama la zona cortical, y los linfocitos que están en cordones, que se llama la zona medular. ¿Listo? Esa es la forma de reconocer al ganglio linfático en su parte cortical y medular. Pero hay una tercera zona, mis queridos amigos. Una tercera zona que está entre la zona cortical y la zona medular. Esta partecita. Esta partecita sería una zona intermedia entre la cordonal, entre los cordones y nódulos, la zona medular y cortical, que se llama la zona paracortical. Esta es la zona paracortical, casi la línea entre dos zonas, ¿no? La línea entre dos zonas. A ver, la zona del hospital, la zona de la facultad, y entre estas dos zonas está la avenida Saavedra, ¿o no? Es igualito. Entonces, entre estas dos zonas estaría la zona paracortical. ¿Y por qué estamos destacando tanto a la zona paracortical? Porque ahí estará una histología muy particular de los ganglios linfáticos, que se denomina, o que está constituida mejor,
por una serie de vasos sanguíneos, de vénulas particularmente. Aquí están las venas pintadas de azul. Unas venas que forman un plexo vascular en toda esta zona y que es el sitio, escúchenme, porque tienen un epitelio muy especial. Normalmente hemos dicho que las venas tienen un endotelio, células epiteliales planas, ¿te acuerdas? Aquí tienes células cúbicas en su endotelio y esto parece que atrae a los linfocitos, que es el sitio, la zona paracortical donde se sitúan los linfocitos T alrededor de esas venas de la zona del plexo venoso que hacen en ese sitio y tienen un epitelio cúbico. Por eso se llama la zona quimodependiente del ganglio linfático. Entonces preguntaría en el examen, ¿no? ¿Dónde se encuentran concentrados los linfocitos T en el ganglio linfático? Inciso A, respuesta, zona cortical. Inciso B, zona paracortical, ¿no? Inciso C, zona medular. ¿En qué sitio estaría? Paracortical, pues en ahí está. Porque en esa zona están las vénulas, el plexo venoso con el epitelio púbico, ¿no? ¿Sí? En cambio, los linfocitos B se encuentran constituyendo los nódulos linfoides. Esto es extraordinario entonces. En el ganglio linfático, los linfocitos se ordenan tanto en la zona cortical, los B, y los linfocitos T en la zona paracortical del ganglio linfático. Ahora, ¿qué es lo que arrastra los linfocitos? Diremos nosotros, los senos. Los senos son espacios por donde circula la linfa. Una vez llegada la linfa, entre la cápsula y estas formaciones nodulares, hay como unos corredores. Para entrar a las aulas hay unos corredores, ¿o no? ¿Sí? Para entrar a la aula 2, 3 hay un corredor. Igualito, la linfa una vez que ingresa ahí, y imagínense en esos corredores, donde deberíamos pasar libremente, pueden estar los policías, ¿no? Ahí, esperando así. ¿Y tú dónde vas? Así. Carnet, ¿no? Esas son las células reticulares. Están cumpliendo el papel de filtrar. Claro. ¿Te das cuenta? ¿El policía dónde está situado? Ahí a la entradita en la puerta, vigilante con los molinetes, ¿o no? Claro, ¿no? ¿Y eso para qué se ha puesto? ¿Para que entre cualquiera? No. Para que entren todos los que son estudiantes, docentes, administrativos de odontología, ¿verdad? Claro, porque policía, si ve a alguien que está y dice, ¿y tú dónde vas? Soy paciente. Ah, ¿de quién eres? Los filtra, ¿no es cierto? No entra cualquiera, porque antes entraba cualquiera y se sacaba las cosas. Ahora tiene que haber filtros. En esos espacios subcapsulares, aquí pintados de amarillo, están las células reticulares para limpiar a la linfa. Porque si entrara una bacteria y si tú, ¿de dónde estás? Nada de te veo bien extraño. ¡Cómanselo! Y los macrófagos vienen y lo fagocitan, lo limpian de esa manera. ¿Te das cuenta? Sería terrible en la facultad de hacemos. Se la comen entera. ¿Qué pasará con las otras células? Eso lo veremos el próximo capítulo. Más sencillito va a ser. Bien, la próxima clase va a ser la última clase que tenga con ustedes.